El siguiente programa muestra lugares que son indiferentes a la vista del público. Se recomienda su atención. Esto supuestamente es la entrada al cerro del Meco, que se le llama. Aquí en la parte de arriba tenemos la gran parte de los asentamientos. Son pedazos de vasijas de barro. Cuando tienen brillo son muy recientes, de 1800 para acá. Parte de una cazuela que aparentemente es viejo porque no tiene lacado. Y explorando aquí salen muchas cositas. Este es un fortín que tenían ellos para defenderse del enemigo que venía del sur. Tendremos que mostrarles un lugar donde se han encontrado esqueletos. En esta parte se encontraba con unos molcajetes en los lados, como acostumbraban a hacer los rituales en aquellos años, velarlos. Y si escarbamos ahí, les garantizo que hay más. está un hueso, es emocionante, ¿no? Es bien interesante, son parte de ese pasado, ¿no? Nuestra aventura continúa del Cerro del Medio al llamado Cerro del Meco, un lugar en donde encontramos también indicios de las antiguas civilizaciones prehispánicas y en donde, según los hallazgos de los pobladores de San José de Gracia, pudo tratarse de un lugar en donde las antiguas civilizaciones enterraban a sus muertos. Los invito a recordar algunos pasajes del episodio anterior. Víctor, ¿cómo estás? Él sabe un poco más detalles en cuestión de un hallazgo. Bienvenidos a San José de Gracia. Vamos a ir al lugar que nosotros conocemos como el Cerrito del Medio o los Cerritos. Nos va a llevar una lancha que nos pueda dejar lo más cerca posible, porque si lo hiciéramos a pie sería un recorrido bastante pesado. Vamos a continuar aquí por el cañón, ya no nos permitió el nivel del agua. Pues vamos a caminar esos 4 kilómetros, ¿no? Veo aquí que hay ya como un camino, como un sendero ya establecido. Es un camino de pezuña. Ya en la parte de arriba está el asentamiento a donde vamos. Así es, nosotros conocemos 3 accesos. Era su fortaleza. Y es que es una fortaleza natural y nosotros ahorita vamos a subirla. A subir. Por muchos trabajos, pero vamos a subir. Ya estamos acá prácticamente llegando a la cima, cansados, bueno, al menos yo. Es un lugar estratégico. Así es, lugares como este. Estas piedras que están aquí son piedras que ellos colocaron. Prácticamente tienen una formación cuadrada de un cuadro. Y seguimos viendo esta colocación de las piedras, que es como si fueran los cimientos de una casa habitación. Todo este lugar está lleno de estas piedras. Estamos en un lugar especial. Estamos en la construcción más grande, lo identificamos como el centro ceremonial. Sí, porque está a una altura superior de las demás construcciones. La palma se puede ver perfectamente cómo se ha comido la construcción. Mira, ven, por favor, que vamos a ver esto que ha encontrado el profe. Es muy probable que sea una mano de los metates que usaban. Hay que tomar en cuenta que te lo encontraste aquí, sí, y aquí hay otro asentamiento. Es la historia viva prácticamente, los indicios de la sociedad, los indicios de las civilizaciones, y es emocionante, ¿no? Por eso voy con esto. Con una enorme satisfacción y después de palpar un maravilloso pedazo de historia prehispánica, en compañía de nuestros anfitriones emprendimos el camino hacia abajo, dejando con ello a nuestras espaldas el Cerro del Medio y con él los vestigios de un mundo que aún nos pertenece. Entre una abundante vegetación e imponentes rocas, el equipo siguió el sendero de nuevas aventuras. Pues ya estamos llegando prácticamente, regresando al lugar donde partimos. Podemos ver allá a lo lejos ya la embarcación y hemos dejado este punto tan importante de la historia de San José de Gracia. El nivel de la presa está muy bajo,
Si el nivel hubiera estado más arriba, hubiéramos llegado muy fácilmente más cercas. Más cerca, pero no hasta arriba. Subimos, ¿no? La verdad es una experiencia interesante porque hemos llegado a un mundo que desconocemos y que es fundamental dar a conocer a la sociedad de Aguascalientes, porque a final de cuentas es el pasado de los Aguascalientes. Así es. Así recorrimos el antiguo camino chichimeca, sin dejar de admirar el contraste entre las piedras y el agua. Ya en la embarcación se habló de un nuevo destino, el cual es conocido como el Cerro del Meco, en donde, según los profesores, se han hecho hallazgos de suma importancia, ya que al parecer se trata de lo que fue un cementerio prehispánico. En este sentido, nos encontramos nuevamente con la impactante imagen de una calavera esculpida en roca. Como se había prometido, nos tomamos el tiempo para explicar que su creación tiene mucha relación con el lugar al que nos dirigíamos. Profe Víctor, y ahora nos encontramos en un lugar muy especial y nuevo, ¿no? Sí, es nuevo, apenas el año pasado se que es aquella calavera, pero aparte con un simbolismo mexicano extraordinario, ¿no? Y precisamente aquí donde tenemos nosotros esta escultura de la calavera, a razón de que en el tercer asentamiento del Cerrito del Meco hay una barranca, ¿sí? Que le llaman el Cajón del Muerto. En esa barranca, pues ahí las personas que morían de los chichimeca, obviamente ahí los sepultaban. Ellos tallaron una piedra que tiene la dimensión igual a esta que se esculpió, pero desafortunadamente se descubre hasta que estamos hablando de un 25% del nivel del agua. O sea que permanece ahí ahorita, pero cuando baja el nivel de la presa es cuando se alcanza. Exacto, estamos hablando que se ha descubierto apenas 3 veces en el periodo de 80 años. Por lo tanto, se buscó un sitio que es el cañón, para que estuviera como esencia, pero permanente ya. La historia que nos contó el profesor Martín fue muy interesante. Al ver la fusión de dos culturas a través de ese cráneo y de esos símbolos del México independiente, no dejamos de admirar la obra del ingeniero Pichardo. Bueno, ya ahora estamos dejando atrás la calavera que nos explicaron ahorita los profesores y que es el símbolo de la Gran Chichimeca, en particular de Cascanes, y que bueno, de alguna manera dejaron el indicio de la cultura a la muerte, y por eso es que este indicio, que es la calavera y que es de hace un año aproximadamente, pues refleja la veneración y quizás la cotidianidad de esa culto a la muerte que siempre se ha dado en los pueblos de México. Después de hablar del culto a la muerte, retomamos el curso hacia el Cerro del Meco, ello bajo un marco natural extraordinario. Para esos momentos ya habíamos invertido gran parte del día y aunque cansados, seguimos con entusiasmo. Como ya es costumbre en San José de Gracia, las embarcaciones comenzaron su dinámica del vaivén, por supuesto, gracias al santuario del Cristo Roto. De pronto, visualizamos la orilla del Cerro del Meco y por tanto surcamos las aguas de lo que es llamado la Barranca del Cajón del Muerto. Precisamente en este lugar se dice permanece oculta bajo las aguas la piedra de la calavera, testimonio prehispánico que inspiró a la que dejamos atrás. A poca distancia de la isla del Cristo Roto, como un sincretismo, arribamos al Cerro del Meco y un nuevo encuentro con el pasado comenzaba. El Cerro del Meco, cuyo uno de sus significados es Cerro del Indio, de inmediato mostró sus riquezas. El cronista Víctor Burgos nos mostró un fragmento de barro, explicando el porqué de su antigüedad. Cuando tienen brillo, son muy recientes. Bueno, pues estamos hablando de 1800 para acá. Okay. Más para atrás no aplicaban como el barnizado. Ya, entonces eso es parte de una vasija. Sí, de una cazuela. Parte de una cazuela.
que aparentemente es viejo porque no tiene lacado. Son pedazos de vasijas de barro, pero sí son más antiguos. Son los pedernales donde sacaban las lanzas, las puntas de las flechas. Este material, de este otro. Las puntas que se encuentran son de material de este y de este. Y aquí es una construcción de un jacal, ¿no? De algo. Don Miguel Méndez demostró tener un gran conocimiento del cerro, ya que desde hace 40 años estos terrenos están en manos de su familia. Por ello, andando el tiempo, su padre y él se fueron percatando de la riqueza prehispánica del lugar. Esta es otra piedra de metate. Y explorando aquí salen muchas cositas. A pesar de su sencillez, don Miguel no es un improvisado. Sabe leer la tierra y se ha vuelto un gran observador. Aquí en la parte de arriba tenemos la gran parte de los asentamientos. Esto supuestamente es la entrada al cerro del Meco, que se le llama, y donde al lado norte tendremos que mostrarles un lugar donde se han encontrado esqueletos. ¿De aquella época? De aquella época, porque se encontraba con unos molcajetes en los lados, sus platos de 3 patas, ¿verdad? Con sus cenizas en los lados, como acostumbraban a hacer los rituales en aquellos años, velarlos. Viene relacionado con la calavera que vimos allá y que en esta parte de la presa es conocido como el cajón. El cajón del muerto. Aquí es la parte más profunda de la presa. Eso es la parte más profunda, el cajón del muerto, y seguramente ese podemos llamarlo panteón, cementerio, o bueno, al menos lugar donde se dejaban los restos humanos. Pues es un cementerio que está formado en una parte como de 7x7, algo así, y ahí se encuentran. A poco caminamos por una calzada que conducía al propio Cerro del Meco. Es admirable que don Miguel identifique las antiguas formaciones de piedra, haciendo una clara distinción entre estas y los actuales potreros que dividen los terrenos. Aquí está un fortín para defenderse de quien viniera de allá. ¿De aquel lado, para quien viniera de acá? Este es un fortín que tenían ellos para defenderse del enemigo que venía del sur. Aquí se ve la piedra, cómo se ve aquí enterrada en el camino. Y ellos se afortinaban. O sea, ellos estaban de aquí hacia mi derecha y de aquí hacia mi izquierda podían venir los que atacaban de allá del sur. Después de explicar los vestigios que teníamos al alcance de la mano, don Miguel nos invitó a caminar con rumbo norte del cerro. De pronto, nos ubicó en el lugar donde descubrieron los restos de lo que dice se trata de un antiguo habitante de la región durante la época precolombina. En esta parte fue donde encontramos ese esqueleto, y así. En esta parte. Entonces acá, siguen, aquí está la orilla, miren, aquí viene la cerca. Los enterraban sin cajones, sin nada, completos, inclusive sin vestimentas. Se encontraba uno, porque descubrimos un poco dos, la cabeza de uno se asomaba aquí así, y fue la que destapamos. Tenía los platos, encontraron uno aquí y otro acá, con los pies para allá. Y si escarbamos ahí, les garantizo que hay más. ¿Por qué? Porque alcanzamos a mirar el cráneo de otro. Aquí, en esta parte. Aquel lado, pero ya de aquel lado. Por eso yo les digo que están uno con la cabeza al lado oriente y otro al lado poniente. Están entreverados. Sí, pero sí tienen su símbolo de esos molcajetes, ¿verdad? Que utilizaban en aquellos años para hacerles sus rituales o prenderles sus lumbres. Así es. Sin duda este es un trabajo para el INA, ¿no? Para los arqueólogos y sobre todo ellos que determinen la edad de esos
de esas osamentas, de esos restos humanos, ¿no? Nosotros cuando extraímos aquel osamento, las partes estas eran grandes. Se armó un esqueleto de estos, pasaba los 2 metros. ¿Y luego qué pasó con ese esqueleto? Pues ese esqueleto, pues nos lo tuvimos que traer. Otra vez, Porque pues a lo mejor los que creen o los que no creen en leyendas, echamos en un costal los huesos, pusimos en un patio de ahí de su casa, de la casa de mi papá, y en la noche hacía estragos, ¿verdad? tronaban. Se morían. ¿Y usted lo trajo aquí otra vez? Entonces lo volvimos a traer aquí, y lo raro es de que lo pusimos por ahí en unas piedras de estas. Nunca dimos con ellos ya de vuelta. Con la emoción en el rostro, nuestro guía compartió su experiencia y sus creencias, afirmando que los vestigios están a flor de tierra. Ahí han encontrado figuras de barro, molcajetes y varios objetos que desafortunadamente con el paso del tiempo, su señor padre de alguna manera ha regalado. Intentando no alterar el lugar donde yacen los vestigios casi expuestos, hicimos un emocionante hallazgo. Un hueso. ¿Está un hueso? Sí. El profe Miguel está encontrando este hueso, estamos viendo, y bueno, la verdad es emocionante, ¿no? Es bien interesante estar encontrando estas cosas que, bueno, son parte de ese pasado, ¿no? Pero aquí están nosotros. Y lo interesante es que aquí está, ya tenemos que venir con mucho cuidado. No, pues una excavación arqueológica. Una excavación arqueológica y no mover los cuerpos. Era fundamental respetar el lugar. El cronista de San José, Víctor Burgos, manifestó que tal vez este era un sitio sin ser catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un lugar interesantísimo. Nos encontramos esta pata aparente de esos molcajetes que, como nos dijo el profe Miguel, llevaba a los costados los difuntos, los cadáveres que él encontró. El equipo de indicios ha decidido llevarse el hueso que encontramos, este pequeño huesito, para que gente especializada, gente del INAH o de alguna otra institución, lo revise, porque a final de cuentas el objetivo de este programa es ese, buscar los indicios para encontrar nuestra historia. Víctor, sin duda un día extraordinario, emocionante, sobre todo porque conocimos algo más de San José de Gracia, que a final de cuentas es parte de la historia de Aguascalientes, es parte del terruño de lo que es Aguascalientes. Y bueno, yo creo que ustedes, los de San José de Gracia, tienen que estar orgullosos de lo que tienen como historia, ¿no? Sí, San José de Gracia últimamente está en el mapa por el Cristo Roto, pero tenemos mucho. San José de Gracia es muy rico en historia, en tradiciones, y en estos lugares que acabamos de visitar lo pudimos comprobar. Pues nomás necesitamos los datos exactos de cuándo son, ¿verdad? Pero los sitios están ahí, se está trabajando, investigando. Como conclusión, Víctor, podemos decir que el territorio que ocupa hoy San José de Gracia es un territorio que tiene mucha historia e incluso una civilización antes de la llegada de los españoles. Y también es importante decir que las autoridades de diferentes ámbitos tienen que acercarse para seguir descubriendo la historia. Al final del día, este conjunto de piedras que inertes conservan una rica página histórica y que además conforman un marco natural imponente en donde los pasos de la civilización prehispánica alguna vez marcaron un sendero imborrable, parecen entrelazarse a través de la historia oral con pobladores que con sencillez y sabiduría mantienen aún hoy el legado de un pueblo que se niega a morir.
Al dejar el Cerro del Meco, la embarcación esperaba para el regreso. El equipo de indicios se preparó para dejar un mundo a medias desconocido, en donde, por cierto, la conjunción entre factores naturales como la tierra, el agua o el firmamento nos llevó a reflexionar lo maravilloso de nuestro planeta. Desde nuestro interior afloró un sentimiento particular, quizá motivado por nuestro encuentro con la historia, con la flora, con la fauna del lugar, pero sobre todo con los vestigios de un pueblo que desde el fondo de las aguas parece gritar que está ahí, como una prueba latente de la grandeza de lo que un día fue el pueblo de indios de San José de Gracia. Aunado a las bellezas naturales de San José de Gracia, los hallazgos que hicimos nos han dejado verdaderamente impresionados. Ojalá y pronto se sigan divulgando, porque a final de cuentas son un pasaje de la rica historia de Aguascalientes.